Buenos días, le doy la bienvenida a todos. Realmente es un gusto para nosotros poder recibirlos en este nuevo webinar de la Comisión de Administración y Finanzas. Yo soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Desde el 2 de abril que empezamos con estos eventos, reconvertimos todos los eventos nuestros a virtual, a sistema, con esta plataforma Zoom. Y estamos, encantados realmente de recibirlos y poder presentarles un tema muy interesante en la Comisión de Administración y Finanzas. Ricardo Proganó ya es un clásico para nosotros de la Comisión de Administración y Finanzas, siempre nos viene a dar un panorama de la macroeconomía del país y hoy más que nunca es interesante este tema. Así que él nos va a hablar de COVID-19, situación macroeconómica y perspectivas 2020, cómo impacta la cuarentena sobre las principales variables de la economía, qué industrias están más afectadas que otras, en qué magnitud, cuáles son los cambios que genera la pandemia. Y vamos a ver si los cambios estos van a ser para siempre o van a ser por un rato nada más. Vamos a ver. Ricardo Proganó, que es licenciado en Administración o Economía. Ay, ahora me olvidé. Sos Economía. licenciado sos en Economía. Es economista, es director de finanzas corporativas de SMS, San Martín Suárez y Asociados, que la firma es miembro de SMS Latinoamérica. Lo que les digo antes de pasarle la palabra al orador, y le quiero agradecer muchísimo a Guillermina que nos ayudó a armar la charla de SMS y a Ricardo, les pido si les parece que silenciemos todos los audios ahora de cada uno y luego al final, si quieren, pueden ir haciendo preguntas por el chat, que Clarisa los va, le agradezco también a Clary que se esforzó mucho para armar esta charla. Clarisa va a anotar todas las preguntas que ustedes pasen por chat, pero si las quieren hacer verbalmente no hay ningún problema, las hacemos todas al final, así lo hacemos más ordenado. Así que 1.000.000 de gracias, Richard, por estar acá con nosotros, que siempre nos acompañas y siempre estás bien dispuesto a ayudarnos y sos muy pedagógico en tus explicaciones. Así que te dejo con el auditorio y te mando un beso desde acá. Bueno, muchas gracias, Liliana. Bueno, bienvenidos a todos, les agradezco mucho la presencia. La idea general de la charla, ustedes saben, estamos en una emergencia en la realidad de carácter mundial, así que vamos a tratar de exponer un poco lo que se está viendo hoy, primero desde el punto de vista global, tratando de responder algunas preguntas que yo creo que son las tres preguntas fundamentales, y después entrando un poquito más en el caso argentino. Las preguntas yo creo que es estas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto económico de la emergencia a nivel global y a nivel nacional? Por otro lado, yendo de mayor a menor, ¿cuáles son las industrias que se considera que van a ser afectadas, en qué medida? Vamos a ver un poco lo que están diciendo los especialistas. Y después, que es otro tema nada menor, ¿cuáles son los cambios y si van a ser transitorios o permanentes? Ustedes habrán visto que ya se está hablando de la economía casi normal después de la pandemia, pero todo el mundo considera que es bastante difícil volver a la normalidad que conocimos pre-crisis. De manera que ahí vamos a hablar un poquito de qué es lo que se está pensando hoy en esa materia en función de lo que ya viene pasando. Así que entramos, si ustedes quieren, primero a datos relevantes de la macroeconomía. Yo traje acá unos datos. Acá tenemos una situación hoy, en el siguiente slide, tenemos una situación, y es que los pronósticos van cambiando muy rápido. Es decir, no, hay pronósticos de distintas fuentes, incluso de varios de organismos multilaterales. Yo traje estos de CEPAL, que son relativamente recientes, del día 21, pero si vemos datos más antiguos, vamos a ver que las cosas varían porque estamos en el medio de una situación que es muy dinámica y que tiene que ver con de qué manera avanza la pandemia a nivel mundial y qué está pasando, y acá voy a utilizar un término que se está usando en Francia en materia de lo que ellos llaman de confinamiento, ¿no es cierto? Es decir, cómo hacemos para salir de las medidas de restricción que en distintos países del mundo se han establecido. Acá hay datos de CEPAL, como les dije, que retoma un poco lo del Fondo Monetario, que es un poquito más antiguo, y que creo que más o menos nos puede dar una cierta medida, después profundizamos un poco más. Para este año el mundo estaría cayendo un 2%, el PBI mundial. El comercio mundial se está estimando, el comercio mundial de bienes y servicios se está estimando que va a caer entre 15 y 30% este año,
decir, va a tener una retracción muy importante. Y Estados Unidos, como ustedes ven allí, el PBI estaría cayendo cerca del 4%. Siempre tomen estos datos, como les digo, como muy provisorios, ¿no es cierto? China estaría creciendo muy poquito, o sea, muy lejos de lo que conocimos como las tasas chinas, pero rebotando porque se considera en primera instancia que va a salir primero porque fue el que entró primero, digamos, con todos los problemas de la pandemia, las restricciones, etc. Aparentemente una serie de cosas en China se estarían regularizando. De cualquier manera, China tendría, digamos, un crecimiento muy pequeño. Consideren que China hoy a nivel mundial representa alrededor más del 15, entre el 15 y el 20% del PBI mundial, así que es muy importante. Es una desaceleración muy importante en el caso chino. América del Sur, que es una región a la que le ha ido muy mal en los últimos 10 años, ha crecido muy poco, muy por detrás del mundo. Este año CEPAL está considerando que América del Sur va a caer más del 5%, y yo traje aquí otros dos datos. Brasil, que es nuestro principal socio comercial, también va a estar cayendo en el orden del 5%, y Argentina se considera que va a caer el 6,5%. Por supuesto, estos son todos, como les digo, pronósticos muy provisorios, tienen que ver mucho cómo vaya, digamos así, digamos, desenvolviéndose la crisis esta de la pandemia. Y CEPAL agregó algo que a mí me parece muy interesante, después nos va a llevar a temas más industriales. CEPAL, para varios países, acá nos estamos concentrando en Argentina, dividió, digamos así, los países entre los menos afectados, perdón, las actividades entre las menos afectadas, las moderadamente afectadas y las que van a ser muy afectadas. Los números de PBI que ustedes ven entre paréntesis es el peso de cada conjunto de estas actividades en el 100% del PBI. Entonces, fíjense, por ejemplo, entre los menos afectados va a estar agricultura, ganadería y pesca, pero representa alrededor de un 10% nada más del PBI en Argentina. Esto no quiere decir que no se vean afectados, digamos, negativamente, pero van a ser muy poco afectados, es lo que se está esperando. Entre los medianamente afectados, donde tenemos, fíjense, cerca de 2/3 del producto, tenemos todo el sector manufacturero, minería, construcción, finanzas, administración pública, etcétera, etcétera. Y después tenemos los que van a ser muy afectados, que representan más o menos, como ustedes ven, una cuarta parte del PBI. Ahí tenemos comercio, tanto en su modalidad mayorista como minorista, tenemos turismo, tenemos hotelería, tenemos restaurantes, tenemos todo lo que tiene que ver con transporte, eventos, almacenamiento, servicios generales. Esos van a ser probablemente las industrias, los sectores industriales que más sufran la emergencia, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia. Y vamos a ver un poquito más ahora, adelante, algunos datos ya un poquitito más concretos, ¿no es cierto? Este es un informe técnico del día 25, que lo hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y está vinculado con el programa de asistencia para el trabajo y la producción que ustedes conocen. Y ahí lo que vamos a ver es la variación interanual de la facturación nominal, no ajustada por precios, nominal, para distintos sectores industriales. Yo hice una selección entre estos dos periodos. Fíjense que es el 12 de marzo y el 12 de abril de este año contra el mismo periodo del año pasado. Acá hago un comentario inicial. El 12 de marzo todavía no teníamos cuarentena, así que en ese periodo estamos tomando todavía algunos días que son pre-cuarentena, donde la actividad, digamos, podríamos decir, de algún modo, que era normal. Y también agrego, cierra el 12 de abril, donde todavía, digamos, la cuarentena pegó cada vez más fuerte a medida que avanzaba el mes. O sea, dicho esto, con estas limitaciones, vamos a ver qué ha pasado en algunos sectores industriales. Vamos adelante, por favor. Fíjense, acá el Ministerio dio la información de dos maneras. Yo acá hice simplemente una selección de sectores, ¿no es cierto?, de los más afectados, de los menos afectados. Están por un lado los promedios y por el otro lado
la caída o el crecimiento de la facturación nominal interanual del primer cuartil de las empresas que pertenecen a ese sector. Es decir, si yo, por ejemplo, ordenase todas las empresas que encuesté de la mayor caída a la menor caída de facturación, en ese primer cuartil tengo las que más cayeron. Entonces, fíjense nomás, viendo los promedios y viendo el cuartil, la gravedad que tiene la caída, ¿no? Fíjense, por ejemplo, venta mayorista de combustibles, salones de juego, etc. Fíjense que hubo algunas que crecieron, pero crecieron en el promedio. Si miramos el cuartil, fíjense, por ejemplo, para tomar un caso lácteos, que creció, pero si vemos el primer cuartil, vamos a ver que hay muchos casos que la caída es enorme. Es muy probable que las empresas que están de alguna manera encasilladas en ese primer cuartil, bueno, estén sufriendo problemas muy severos y, bueno, quizás no se puedan recuperar. O sea, una primera cuestión que hay en todo esto y que no hay que perder de vista es que el día que termine la emergencia, el día que termine la cuarentena, que no sabemos cuál es, no necesariamente todas las empresas van a volver a abrir la persiana, digamos así, van a volver a subir la persiana. Van a haber una cantidad, las más golpeadas, probablemente las más chicas, las más vulnerables, las más frágiles, que ya no puedan volver a operar. Y este dato que es oficial, creo que un poquito está mostrando los niveles de dificultades que están teniendo estos sectores dentro de su composición, ¿no es cierto? Lácteos, por ejemplo, es un sector que ustedes saben está muy concentrado. Hay usinas que representan una gran cantidad de la producción. Pero después hay un montón de pequeñas empresas chicas. Bueno, esas, por ejemplo, van a sufrir seguramente con mucha severidad la cuarentena. Así que esto, digamos, nos da un poco de idea de los niveles de caída de facturación de los que estamos hablando. Son extremadamente severos. Y piense, como les digo, que este relevamiento incluye una semana pre-cuarentena. O sea que estos números no son tan malos como seguramente serían si estaríamos tomando, digamos, todos los datos de abril o de la segunda quincena de abril, donde la cuarentena fue muy severa. Vayamos un poco más adelante, y acá traje algunos datos que pertenecen a sectores específicos, que son todos recientes. Fíjense, por ejemplo, este es el dato del índice de producción industrial de Fiel. El dato que tenemos es marzo, todavía no salió abril. Ahí teníamos una caída de arriba del 6% contra marzo del año pasado y, digamos, una pequeña caída todavía en el primer trimestre. O sea que estábamos aún en marzo, donde la cuarentena empezó en el último tercio del mes, ya estábamos, digamos, complicados, digamos. O sea, básicamente Argentina este problema lo agarró ya muy complicado porque venía de 2 años previos de caída de producto. O sea, este seguramente iba a ser el tercer año consecutivo de recesión. Pero bueno, obviamente la pandemia terminó de complicar las cosas, ¿no? Veamos algo más, o algún dato adicional. Esta es la balanza comercial que también nos está dando de alguna manera algunos indicios. Fíjense que las exportaciones vienen cayendo. Eso es en parte por la complicación de la producción, en parte por la caída que estaban experimentando algunas materias primas a nivel internacional. Después vamos a volver un poco sobre esto. Y las importaciones, fíjense que es muy importante la caída, prácticamente del 20%, y eso tiene que ver esencialmente con la recesión que ya se estaba experimentando en marzo, que considero que va a ser todavía más importante en el mes de abril. La buena noticia es que, por supuesto, acá estamos teniendo, como ustedes observan, un saldo de balanza comercial positivo, pero ese saldo de balanza comercial positivo se da en un contexto donde están cayendo simultáneamente las exportaciones y las importaciones. Así que también nos da una idea de la gravedad de la situación actual, ¿no? Pasemos a la siguiente. Esto tiene que ver con el pago de alquileres comerciales. Esto está muy vinculado con la situación de las pymes. Estos son datos que tienen que ver con el pago de los alquileres de abril. Ustedes saben que eso se paga por anticipado, en general los alquileres. Bueno, los locatarios, alrededor de la mitad nada más, pagó el alquiler de ese mes.
y de los que pagaron, un 40%, cerca del 40%, nada más lo hizo en términos. Eso quiere decir que ahí hay un problema bastante serio desde el punto de vista de que la caída de los ingresos está llevando a, bueno, dejar de pagar una cantidad de cosas importantes. Ustedes saben que en materia de alquileres, etcétera, el gobierno ya estableció algunas pautas para congelar, renegociar, etcétera. Probablemente esto de alguna manera en muchos casos se vaya solucionando, más o menos están dadas las condiciones, pero esto muestra de algún modo la severa caída de los ingresos de las empresas, ¿no? Acá hay muchos comercios, digamos así. Si ustedes han tenido oportunidad de mirar un poco por los alrededores en alguna salida eventual, van a ver que ya hay muchos comercios, no solo que ya cerraron, motivo de la cuarentena porque no pueden atender, sino ya hay comercios que tienen sus carteles de alquiler, o sea que digamos, los locatarios ya se fueron, ya están previendo que no van a continuar con la actividad, ¿no es cierto? O sea que eso es bastante serio. Vamos a pasar a la siguiente. Acá tenemos el índice Construya. ¿eh? Ustedes saben que esto agrupa, en términos generales, a una docena de empresas que producen elementos de la construcción, insumos, y este es un índice de volúmenes físicos para el sector privado. Fíjense, este es el dato de marzo, el de abril todavía no lo tenemos, pero fíjense en marzo, contra marzo del año pasado, la caída era enorme, demuestra un poco cómo estaba la situación de la construcción, y el primer trimestre estaba cayendo un 17% prácticamente. Y consideren, como les digo, que venimos de 2 años anteriores ya de recesión. O sea que estas son caídas verdaderamente muy, muy fuertes, ¿no? Pasemos al siguiente. Acá tenemos patentamientos de automotores, esto lo da cara, estos son 0 kilómetros. Bueno, esto creo que da la idea. En abril solamente se patentaron 4.300 unidades. Y según dicen, estos patentamientos fundamentalmente tienen que ver con operaciones que se cerraron en marzo. Así que, como se dan cuenta, es una situación muy delicada. Fíjense la caída con respecto a marzo del año pasado, 75%, y el primer cuatrimestre cayó un 46%. Y venimos de caídas de años anteriores. Para que ustedes tengan una idea, la industria está considerando que este año aproximadamente se van a patentar 200.000 autos. Es uno de los valores, digamos, de las cantidades más bajas de las que haya memoria. Piensen que Argentina hace unos años atrás llegó a patentar casi 1.000.000. Es una cosa muy seria. Esto afecta mucho a la industria de los concesionarios, porque los concesionarios tienen una estructura armada a lo largo de los años para vender entre 500.000, digamos, y 1.000.000 de autos. Y este año van a vender muy pocos, así que ahí van a tener que hacer un ajuste muy importante. Y añado un dato más, vinculado con el sector automotriz, ADEFA, que es la empresa de los fabricantes de automotores, el mes pasado, en abril, no fabricó un solo auto, ni uno, ni una sola unidad, porque todas esas plantas están cerradas, no son consideradas una actividad esencial. Así que en ese caso en particular, el nivel de producción, los ingresos, podemos tener alguna pequeña diferencia, pero el nivel de producción directamente fue cero. Así que imaginen cómo eso pega en toda la cadena de valor, ¿no es cierto? Todas las autopartistas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Estamos metidos en una situación que es extremadamente grave. Pasemos al siguiente slide. Y acá tenemos recaudación tributaria. Como tenemos datos nuevos, yo los voy a complementar. Esto es marzo, yo quise tomar acá el primer trimestre. Fíjense lo que ha sido la recaudación total. En el primer trimestre, la recaudación total creció 41%, pero esto es nominal. Tuvimos una inflación del orden del 50%. O sea que en ese primer trimestre tuvimos una caída en términos reales. Y agregué acá después el IVA de GI, que es básicamente el que está inmediatamente asociado a lo que es el movimiento de mercado interno, sacamos aduana, y acá fíjense lo que es la caída. El primer trimestre, el crecimiento fue solo del 29% con una inflación del orden del 50%.
Y les agrego, porque se dieron esta semana, AFIP dio los datos del mes de abril, se los comento. En abril se recaudaron en total 398.600 millones de pesos, que fue 45.000 millones menos de marzo. Y si lo comparamos con abril del año pasado, fue una suba de apenas el 11%. O sea que en términos reales todavía se está contrayendo el nivel de recaudación en abril. Y les paso dos datos, que creo que son importantes, de abril también, que están vinculados, como les digo, a IVA de GI, IVA mercado interno, para que ustedes se den una idea. Con respecto a abril del año pasado, la recaudación de este impuesto se redujo 2,3%, nominal. Así que en términos reales, como les digo, con una inflación de cerca del 50%, la contracción es fenomenal. Y el impuesto a los combustibles, ustedes saben lo que ha caído la venta de combustibles, digamos, para que ustedes se den una idea, en abril el impuesto a los combustibles recaudó nominal más del 12% menos que en abril del año pasado. A esto si le agregamos la inflación, como les digo, cerca del 50%, más o menos les da una idea de la contracción real que está sufriendo la economía. Es sumamente severa, digamos, la caída de los niveles de actividad. Pasemos a otro de los slides. Esto es una lectura que les recomiendo. Después vamos a hacer un par de comentarios adicionales. Nuriel Rubini, que ustedes saben es muy reconocido como analista después de los pronósticos muy acertados que hizo años atrás cuando fue la crisis del subprime, escribió en este blog de Project Syndicate el día 28, o sea, hace poquito, les recomiendo la lectura, un artículo muy interesante con los riesgos globales que él considera que están generados por la pandemia. Él englobó 10 de estos riesgos. Yo hice una selección de 5, que creo que son los que tienen mayor impacto desde el punto de vista económico. Él, por supuesto, habla también de riesgos de orden político y geopolítico, pero quiero hacer mención a esto porque nos va a llevar a un último tema para ir cerrando un poco esta presentación que es breve por definición. Así que si pasamos al próximo, acá tenemos, fíjense, uno de los riesgos que él ve, que lo estamos viendo en Argentina, esto es yo creo que válido para todos, son los déficits crecientes en los que se están viendo involucrados los sectores públicos, porque han tenido que incrementar su gasto para asistir al sector privado, pero al mismo tiempo en que le caen los ingresos, y también los déficits que están sufriendo y que no estamos considerando bien todavía, el sector privado. Ya hemos visto en otros países algunas cosas, acá estamos viendo tibiamente, recuerden que todavía tenemos feria a nivel judicial, acá va a haber muchos concursos o cosas parecidas de empresas que no pueden, digamos, soportar la situación que se está viviendo. Es decir, no todas las empresas tienen la suficiente espalda, digamos, para resistir la situación. O sea que esto nos está llevando no solo a déficits importantes del sector público, sino a problemas serios en el sector privado. Y problemas que van a dar lugar a crisis de deudas, etcétera, etcétera. Eso, digamos, se está viendo en todo el mundo y lo vamos a ver seguramente acá. Hemos tenido ya algunos casos, pero como les digo, esto lo vamos a tener más claro seguramente en los próximos meses. En estos casos, en general, como siempre ocurre, los mayores problemas van a estar involucrando a las empresas más chicas, las más débiles, o aquellas que tenían una estructura financiera, digamos, inadecuada, ¿no? Va a haber ganadores también, por supuesto, como también siempre ocurre, los más grandes seguramente van a aumentar sus participaciones de mercado, porque son los que van a subsistir. Otro tema importante que está viendo Rubini es el aumento de los gastos en salud a nivel global. Esto va a traer una nueva visión, digamos, de lo que es el tema de la salud. Esto está ocurriendo en el mundo en buena medida porque muchos países no estaban adecuadamente preparados en sus estructuras sanitarias, digamos. Bueno, ahora va a haber claramente un vuelco importante al incremento de los gastos en salud en muchos países. Y yo creo que eso también probablemente ocurre en Argentina. El tercer tema que seleccioné de la presentación de Rubini, él ve ciertos riesgos de deflación.
que sería sumamente preocupante. Lo hemos visto, los estamos viendo en los mercados de materias primas. Fíjense lo que ha pasado con el petróleo, que entre otras cosas, esa crisis está vinculada a la caída fenomenal de la demanda que hay de crudo en el mundo, porque, bueno, al menor nivel de crecimiento del producto, por supuesto, hay menor demanda. Pero también lo estamos viendo en metales y lo estamos viendo también en productos agrícolas, que básicamente es lo que exporta Argentina. Así que es un tema para mirarlo de cerca, pero digamos que estamos, diría, en una situación que desde el punto de vista de los precios internacionales de la materia prima, para Argentina no es particularmente favorable, ¿no? Rubini también cita un regreso al proteccionismo. Creo que eso hay que tomarlo con pinzas. De lo que más se está hablando es de algún tipo de, se ha dado a llamar desglobalización. Es decir, partíamos en la situación precrisis de un mundo muy globalizado desde el punto de vista de cadenas de valor. Esas cadenas de valor se han resentido y es probable que en alguna medida, yo diría en alguna medida, algunas de esas cadenas de valor se reestructuren para no estar, digamos, tan expuestas a que se repita este tipo de cosas. Porque todavía no sabemos cómo se sale, ahora voy a hacer unos comentarios al respecto. Pero acá hay también una preocupación y es probable que avances que se habían hecho en materia de acuerdos comerciales globales, ahora, digamos, estemos hablando de acuerdos comerciales, podríamos decir, regionales o más limitados, ¿cierto? Hay una tendencia en este sentido. Y después, por supuesto, todo esto lo que va a acarrear es un incremento del desempleo. O sea, todos los analistas lo que nos están diciendo que estas caídas tan grandes de nivel de actividad, hemos visto números terribles en los Estados Unidos de millones de personas que han ido a solicitar seguro de desempleo. Si bien Estados Unidos tiene normas, digamos, vinculadas con el empleo que después permiten quizás la vuelta rápida de la gente, digamos, a la actividad. Hemos visto ahí millones, lo estamos viendo en Europa, en Francia, hoy salieron unos números también que son bastante preocupantes. No sabemos si todos estos desempleados van a volver o no van a volver al circuito y si van a volver en qué medida, porque no estamos muy seguros de cómo avanza o va a avanzar la pandemia. Acá hay básicamente tres. Hoy se están, digamos, viendo tres posibilidades o tres alternativas. La primera de ellas, que es la más optimista, es que estemos en presencia de una caída y recuperación en forma de V corta, ¿no es cierto? Es decir, caímos muy rápido, pero rebotamos muy rápido. En general, no le están dando demasiada chance a esta posibilidad por las características que tiene esta crisis. Otra posibilidad, que es un poco peor, pero no tan mala, y es que en vez de recuperarnos con una V corta, nos recuperemos con una U. Es decir, caemos, nos vamos a mantener un tiempo con niveles bajos de producción y después vamos a subir. No sería tan bueno como una V corta, pero estamos en una U. Y de lo que nos están advirtiendo algunos es que podría ocurrir el peor escenario, que es una W. Es decir, caemos, nos recuperamos levemente, pero volvemos a caer. Lo que dicen los analistas es que esto se podría dar básicamente por dos motivos, que hay que tenerlos muy presentes. Acá estamos hablando a nivel global, pero digamos, en última instancia también es una situación que tiene que ver con los distintos países. Hay dos factores que acá van a incidir. ¿Qué pasa con la pandemia? Es decir, si la pandemia desaparece, siempre pensando que no vamos a tener una vacuna hasta el año que viene, ¿cierto? Si la pandemia, digamos, desaparece lentamente, es una cosa, pero si recrudece, si tiene una vuelta dentro de unos meses, por supuesto las cosas se complican porque habría que dar marcha atrás con una serie de avances, ¿no? Con el famoso deconfinamiento. Y el otro factor, que es, no es médico, digamos así, o epidemiológico, sino que es económico, es qué pasa, como ha pasado en otros momentos, en otras crisis del pasado, por ejemplo la Gran Depresión en los Estados Unidos,
¿qué pasa si las medidas de asistencia se desmontan demasiado rápido? Es decir, las medidas de asistencia que en distintos países, ustedes habrán visto que son paquetes de asistencia gigantescos, digamos, en países de Europa, en Japón, en Estados Unidos, son grandes paquetes. Lo que se está diciendo es, cuidado con pensar que todo pasó y desmonto el paquete de asistencia, porque quizás estas empresas, estos sectores a los que yo ayudé, en la práctica no han terminado de recuperarse. Con lo cual, digamos, se produciría, digamos, una nueva caída desde el punto de vista de caída de la producción. Cuando hablamos de esto, y más o menos voy finalizando, está en el medio el tema de si estos cambios son permanentes o transitorios. Yo creo que tenemos un poco de todo, mi opinión, y aquí creo que comparten casi todos los analistas. Pensar que vamos a volver a una situación pre-crisis, como si acá no hubiera pasado nada, yo creo que eso no lo cree nadie, es imposible de creer. Es decir, habrá sectores que quizás vuelvan a las mismas modalidades de trabajo, etcétera, pero otros no lo van a poder hacer. En consecuencia, en algunos sectores, quizás los cambios van a ser permanentes. Pensemos en temas vinculados con, por ejemplo, el transporte internacional de pasajeros. Pensemos en temas de educación, por ejemplo. No está muy claro. Algunos países están allí intentando volver, digamos, con el tema de las clases, pero no es tan serio. Vi hace poco una encuesta que se hizo en Francia, por ejemplo. Ustedes saben que está dentro de poco por volver las clases en Francia, pero una encuesta que vi, el 50% de los encuestados no quieren mandar a los hijos al colegio. No importa que vuelvan a abrir las escuelas, no los quieren mandar. Tienen temor de que los chicos se contagien o que los chicos yendo contagien a terceros. O sea que el tema no está muy claro. El tema de las aerolíneas es lo mismo, el tema de los eventos, el tema de los comercios minoristas. Hay muchísimos cambios que podemos pensar que en algún caso van a ser transitorios. Cuando hablo de transitorio, estoy hablando de meses, y en algunos casos van a ser definitivos, porque no, digamos, no se va a volver atrás. Un caso particular que les quiero comentar, con esto voy cerrando y dejo espacio para las preguntas, es el tema del teletrabajo. Hemos visto que muchas actividades se han volcado al teletrabajo. Bueno, yo creo que quienes adoptaron ahora teletrabajo, es muy difícil que vuelvan atrás totalmente. Yo creo que ahí se va a generar alguna especie de híbrido, pero es muy probable que el teletrabajo, digamos, empiece a tener una mucha mayor presencia. La digitalización en particular va a tener una mucho mayor presencia. O sea, esta crisis lo que hace es potenciar las cuestiones tecnológicas, las ha potenciado. Nosotros ya veníamos cambiando, esto nos lleva a cambiar mucho más. Pero cuidado porque no todo el mundo puede hacer teletrabajo. Yo acá les doy unos datitos muy chiquititos que también son del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ellos hicieron, en base a datos del INDEC, de la encuesta permanente de hogares, un relevamiento, una investigación para ver qué cantidad de trabajadores normalmente estaban haciendo uso de equipos de informática. No ahora con la crisis, sino antes. Estos son datos de 2019. Bueno, en promedio de todos los sectores relevados, eso era del 25%. O sea que 75% no tenía básicamente uso, contacto con equipos informáticos. Pero fíjense ustedes las diferencias. Finanzas y seguro era más del 80% de los empleados que estaban en esto. Y esto se debe haber acentuado ahora mucho más. Servicios profesionales 75%, enseñanza, fíjense, apenas el 33%, salud el 27%, comercio el 23% también, o sea, todavía, digamos, niveles relativamente bajos, tienen que ver con la actividad, y yo les cuento los que menos contacto tenían. Fíjense, transporte el 12% de los empleados, hoteles y restaurantes el 8%, construcción el 4,4%. O sea, estos sectores, estos que cité al final, no hacen uso en sus actividades, básicamente, de teletrabajo. Entonces, no hay manera de que se reconviertan al teletrabajo. Entonces, aquí la cuarentena, como ustedes ven,
pegan distinto. O sea, hay sectores que sus caídas de niveles de actividad se han visto morigeradas por el vuelco al teletrabajo, pero hay otros sectores en los que esto no es posible, y esos son los que están sufriendo más y por lo cual es importante que rápidamente salgan de la cuarentena, porque no tienen posibilidad de reconvertirse de ninguna manera al teletrabajo. Se necesita, digamos, la presencia, aunque sea, digamos, de una presencia restringida o limitada de alguna manera en función de protocolos. Y les digo también que también dentro de todo esto hay gente que se ha beneficiado, por supuesto. Les cuento, para que ustedes tengan una idea, sencillo, y terminamos con esto, dejo paso a las preguntas, el tema de Netflix. A fines del año pasado, Netflix tenía un poco menos de 170 millones de suscriptores, 167 millones. Estaban pensando que en este primer trimestre, que no consideraban que iba a ser un trimestre particularmente brillante, iban a incorporar 8 millones y fracción de suscriptores adicionales. Fíjense que Netflix trabaja casi en todo el mundo. Bueno, estaban pensando en unos 8 millones. Bueno, los últimos datos de la compañía en el primer trimestre duplicaron, digamos, su pronóstico. O sea, incorporaron casi 16 millones de suscriptores. Esto es porque mucha gente ahora está utilizando el streaming porque está en su casa. La contracara de esto, bueno, son todos los espectáculos públicos, o sea, los cines, los teatros, cualquier tipo de eventos, recitales y qué sé yo. Bueno, en este momento están sufriendo muchísimo y no sabemos cuándo se van a recuperar. Pero como les digo, hay una serie de, digamos así, de empresas y de sectores que o no se han visto afectados o al revés, se han visto favorecidos por la situación. O sea que siempre tenemos ganadores y perdedores, ¿no es cierto? Y siempre hay que tener presente el mejor modo de reconvertirse. Y para finalizar, y antes de pasar a las preguntas, los dejo con este último comentario de una escritora inglesa, Lucy Montgomery, que dice: en este mundo hay que esperar lo peor, estar preparado, hay que esperar lo mejor, perdón, estar preparado para lo peor, y aceptar lo que nos toque. Así que yo creo que ese es el mensaje final. Hay que ponerle, digamos, a pesar de que la situación es muy difícil, la vida continúa, esto va a terminar, va a haber cambios, nos tenemos que adaptar a esos cambios y seguir adelante. Así que les agradezco mucho la paciencia y la atención, y bueno, quedo para las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias, Richard. Realmente muy interesante. Bueno, Hago un instante de silencio para ver si hay alguna pregunta. Yo tengo una, pero bueno, voy a dejar a ver si alguien hace alguna y si no, yo rompo el hielo con una. ¿cómo no? Bueno, empiezo porque así se van animando. La parte de la deuda no dijimos nada, ¿no? Viste, estamos medio preocupados, me parece, todos con el tema del posible default, o no sé si ya consideras que estamos casi en default. La pregunta, bueno, a mí me agarró el corralito en 2001, así que siempre estoy como atenta a todo lo que sea financiero. ¿Y a vos te parece que podría llegar a venir un corralito o algo por el estilo? No, yo no creo que eso hoy esté en la mente, digamos así, del gobierno. No, no creo eso. De cualquier manera, sí, el tema de la deuda, ustedes saben, todavía es un tema abierto. Yo considero que, por supuesto, es muy importante el tema de arreglar la deuda, llamemos de esa manera, que haya un acuerdo con los acreedores, porque eso sí tiene impacto. Por supuesto, eso tenía un nivel de importancia antes de la emergencia y tiene uno distinto ahora. Por supuesto, sigue siendo importante que se arregle. Yo considero, digamos, opinión absolutamente personal, es que yo creo que se va a arreglar de alguna manera. No creo que sería un gran error si no se arregla, porque, primero porque no estamos discutiendo una cifra demasiado grande, y bueno, la propuesta que ha hecho el gobierno me parece que tiene muchos elementos que se pueden mejorar, así que, bueno, considero que haya sentido común, digamos, de todas las partes, y que se arregle razonablemente, ¿no? Después, en materia de intervenciones, digamos, mayúsculas, el sistema financiero, no creo que eso esté a la vista, digamos. No lo creo. Claro, pero estamos, digamos que estamos, como dice el presidente, estamos en mejores condiciones ahora, lamentablemente por la pandemia, ¿no? Pero por otro lado nos beneficia un poco
porque dice como que todos están mal en el mundo, entonces nosotros no somos los peores, digamos, es como que pasamos, dentro de todos los males, parecería que estamos en una posición mejor ahora, decís vos. No, no necesariamente mejor. Hay sí muchos países chicos, países de bajos ingresos, Argentina no está considerado un país de bajos ingresos, que están recibiendo ayuda, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, bueno, les van a hacer algún tipo de salvataje para evitar que digamos, cumplan sus deudas, etcétera, pues no tienen mayores recursos. Argentina no cae dentro de esa categoría, pero yo no creo que Argentina, sigo pensando que va a llegar a un acuerdo, digamos, no abro juicios sobre cómo se ha manejado todo esto, etcétera, etcétera, no es la cuestión, pero supongo que por una cuestión de sentido común debería haber algún tipo de acuerdo, aún una posibilidad que ya se ha planteado en el exterior, etcétera, de alguna manera atendiendo a esta situación general que es muy complicada. Hoy ustedes piensen que es muy difícil hacer pronósticos sobre lo que va a pasar en la economía mundial y en la economía argentina. Entonces algunos lo que están recomendando es dar alguna especie de periodo de espera, convenir algún tipo de periodo de espera, que de alguna manera es un acuerdo también, y después volver a negociar cuando, digamos, un poco las aguas se calmen. Esa es otra posibilidad. Posibilidades hay un montón, digamos. Yo no creo que haya un incumplimiento de la deuda, me sorprendería, me parece que no es necesario, digamos. Gracias, Richard. Ricardo, tengo preguntas en el chat. ¿Cómo no? Tengo dos. Sí, Una de Ramiro Barrios, de Club de los Siete en Mendoza, que estamos sí, teniendo socios que participan desde Mendoza y Córdoba. bien. Ricardo, Ramiro pregunta, en ámbito local, ¿cuáles son las perspectivas del gobierno nacional de lograr reactivación para 2021 en vista de la situación crediticia y pandemia? ¿Cuál es la visión de déficit fiscal para los próximos 3 años? Ah, bueno, eso no lo sabemos. Lo que sabemos hasta dónde podemos llegar es este año. Este año, como dijimos, se calcula que el PBI va a caer alrededor del 6,5%, otros dicen que ese número en realidad es bajo y que la caída va a estar más cerca del 10%, que sería una caída verdaderamente histórica. Yo creo que no es totalmente loco un número de ese tipo. Puede pasar, depende cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Desde el punto de vista de déficit para este año, bueno, ustedes recuerdan, el año pasado se terminó en línea más o menos con lo que se había arreglado con el Fondo Monetario, cerramos con un déficit relativamente pequeño, de abajo del 1%, no digo cómo llegamos a eso, no importa, digo que ese es el número, seguramente ese número va a estar muy por encima este año, o sea, 3, 4, 5% del producto, o sea, vamos a tener un déficit grande. Entonces eso nos deja en una situación complicada para adelante. ¿Qué va a pasar en Argentina el año que viene? No tengo la menor idea. En el mundo ustedes van a encontrar opiniones diversas que tienen que ver de cómo rebotamos después de la pandemia. Algunos dicen, no, el año que viene volvemos a crecer a nivel mundo, poco, pero volvemos, y otros no son tan, digamos, tan optimistas, digamos. Depende cómo avance la pandemia y de qué manera se vayan dando los países centrales, que son los que explican el grueso del PBI mundial, China, Estados Unidos, Europa, Japón, cómo se vaya dando el deconfinamiento, porque todos los países no han actuado del mismo modo. Cada país, de algún modo, puso en práctica su propia receta. Y ahora también tiene que ver qué receta implementa para salir de la cuarentena. Así que eso no se sabe, no estamos seguros. Hay mucha incertidumbre, digamos. Ok, y la segunda pregunta que tenía de Jorge Guberman dice, decías que hay un riesgo que se retiran muy rápido, sí se retiran, perdón, muy rápido los paquetes de ayuda, pero Sí. ¿cómo se fondean y durante cuánto tiempo se los puede fondear sustentablemente? Y Bueno, después, sí, después tengo otra pregunta más que te la paso cuando contestes esa. bien. Bueno, ahí diría nuevamente, hay que ver qué pasa en los países centrales y qué pasa en particular en Argentina.
En general, en los países centrales, los paquetes de ayuda han sido enormes, ¿no? Digamos, 15% del producto, 20% del producto. Estoy hablando de Japón, Alemania, Estados Unidos. Cosas impresionantes, desde el punto de vista de paquetes de asistencia, en distintas formas. Esos países en general van a caer en déficit, algunos ya los traen de arrastre, y los van a, como tienen mercados de capitales muy grandes y muy profundos, eso lo van a financiar a través de deuda. O sea que, como decíamos hace un rato, como decía Rubini con mucha razón, por supuesto, todos los países van a quedar más endeudados después de esto. Eso es una cosa obvia. Y eso no es un problema tan serio, porque esa gente tiene acceso a los mercados. El problema de Argentina es que no tiene acceso a los mercados de capitales internacionales. Y no tiene un mercado de capitales interno necesariamente, o sea, importante, grande, significativo. Bueno, entonces Argentina hoy lo único que está haciendo como recurso es emitir. Y ha emitido bastante en estos meses. Yo creo que ya está cerca, digamos, de los límites que impone la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, esa es una cuestión y se verá qué se hace, porque tampoco, digamos, se puede emitir cantidades astronómicas sin tener después muy en claro de qué manera voy a esterilizar esa cantidad de dinero, es decir, lo voy a sacar del circuito para que no tenga, digamos, un impacto inflacionario importante. Ustedes piensen que Argentina todavía tiene niveles de inflación muy importantes. Y estas últimas mediciones, la de marzo, la que va a salir ahora de abril, yo diría que son, digamos, poco significativas por varios motivos. Tenemos precios que están congelados, tenemos precios máximos, hay muchos comercios que están cerrados, hay problemas para hacer los relevamientos, las encuestas. Así que el INDEC, esto ya si ustedes leen los informes técnicos del INDEC, esto ya lo señalaron. Así que son números, yo les diría, para tomar con pinzas. Pero cuando yo emito, el impacto no es inmediato, el impacto viene varios meses después. Así que ese es un tema que hay que tener mucho cuidado. Encima en Argentina, el nuevo gobierno se enroló rápidamente en una caída, en un proceso de caídas de tasas de interés. Entonces hoy las tasas de interés, digamos, domésticas, en pesos, son negativas, por lo cual no hay ningún incentivo para el inversor. Y eso es un problema, porque hoy las expectativas es que la inflación suba, no que baje, salvo que ocurra algún milagro, digamos. ¿Por qué las expectativas son así? Porque los agentes económicos están viendo el alto nivel de emisión que está haciendo el Banco Central. Y no está muy seguro de cuál es el plan del Banco Central después para contrarrestar esto de manera que no se vaya inflación. Ese es un problema. Nosotros, Argentina, por desgracia, como les digo, toda esta crisis mundial, a todos los países, por supuesto, a ninguno lo favorece, pero Argentina la agarró en muy mal momento. Es una economía muy vulnerable, muy frágil, y no tiene muchos recursos para hacer frente a esto. Había otra pregunta. Sí, Cecilia Mascardi de Lacoste me decía que tenía una pregunta. Cecilia, si querés habilitar tu micrófono y hacer la pregunta, te damos el espacio. Muchas gracias. Y perdón si voy a hacer una pregunta de algo que ya hayas hablado, Ricardo, porque lamentablemente me sumé tarde. No hay inconveniente. Hablabas, tengo dos aristas a la pregunta. Una es si hablaste del dólar y esta diferencia entre, digamos, lo que sería el oficial versus el contado con liqui y aunque también el blue, que no entiendo, sí. Nunca entenderé cómo se dispara un blue si no hay, si supuestamente no se puede hacer nada. Y la otra es, hablaste de proteccionismo. ¿Hasta dónde crees que puede llegar este proteccionismo? Bueno, te contesto las dos cosas hasta dónde puedo. Son preguntas difíciles. Bueno, hoy la brecha que tenemos, son preguntas difíciles. Hoy la brecha cambiaria que tenemos es muy importante, se incrementó mucho en el último tiempo. Eso tiene que ver con lo que les decía, que las tasas de interés son negativas. Entonces, por distintos motivos, los inversores buscan protegerse frente a expectativas de inflación en alza. Una brecha tan alta, yo les diría que a mediano plazo es insostenible. De manera que, bueno, algo va a tener que hacer el gobierno antes o después en materia cambiaria. Porque eso, mantener una brecha tan alta,
trae una serie de consecuencias negativas muy importantes, tanto en el comercio de bienes como en materia financiera. Eso en Argentina lo hemos vivido infinidad de veces, con lo cual yo creo que ahí antes o después va a tener que haber novedades en materia cambiaria. Lo que me decís del blue, nunca pierdas de vista que en Argentina la mitad de la economía es negra. Bueno, ahí está el blue. No hay mucho más para decir. En Argentina tenemos dos economías, una economía que es declarada, digamos, y una economía que no es declarada. El blue se abastece, se mueve por ese lado. Así que eso vamos a seguir teniendo hasta tanto logremos reducir significativamente la economía que se llama la economía subterránea, pero en Argentina es muy importante. Así que eso puede llevar años, digamos así, de buenas prácticas. Y me hacías otra pregunta más que ahora me olvidé que era. ¿Cuál era La del pregunta? proteccionismo, un poco. Sí, bueno, eso está muy vinculado a temas de política internacional también. Ahora estamos viendo, ustedes saben, enfrentamientos entre China y distintos países de Occidente por este tema de cómo se armó lo del virus y cómo se anunció y si hubo tardanzas. Incluso se ha hablado hasta de demandas internacionales. Bueno, no sabemos. Por supuesto hay una corriente, les diría, proteccionista que ya viene de hace un par de años. Lo que algunos están viendo es que esto quizás se acentúe de alguna manera. Pero se acentúe porque no solamente por temas geopolíticos, que es una muy buena razón, sino por temas productivos, porque la globalización de muchos procesos productivos ha dejado a algunas empresas en la crisis muy expuestas, porque, digamos, para armar, digamos así, un determinado producto, un determinado bien, necesitan partes o bienes que vienen de otros lados. Y con esto, bueno, el comercio internacional cayó mucho, todo lo que es el transporte internacional se complicó. Entonces, yo creo que quizás puede llegar a haber un replanteo de todo eso, ¿no? O sea, digamos, una reflexión sobre eso y una disposición de otro tipo, porque piensen que todo el mundo está pensando que esto que estamos viviendo en 2020 no va a ser la última vez que ocurra. Ya como tuvimos antes, ustedes recuerdan, el SARS y no sé qué más, los últimos 20 años, no hablo ni siquiera del ébola, pero otras cosas, el ébola estuvo confinado digamos, a África Ecuatorial. Bueno, esto ya no es la primera vez que se produce, así que lo que están diciendo es, bueno, es muy probable que se vuelva a producir. Entonces, como es probable que se vuelva a producir, bueno, las compañías van a querer tomar cartas en el asunto y buscar la manera de protegerse. O sea que en materia de cadenas de valor es probable que haya cambios que no van a ser inmediatos, pero que los estén analizando. No digo que se cierre una planta necesariamente en un país y se abre en otra, no necesariamente, pero a mí me parece que va a haber toda una reflexión con respecto a esto. Es decir, a generar áreas donde sea la producción, uno pueda decir que es más segura frente a algún acontecimiento así de este tipo, ¿no? Estas emergencias, estas crisis. Yo lo consideraría, creo que es un tema para pensarlo bien, digamos. No solo por lo que está ocurriendo ahora, sino por lo que pueda ocurrir en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Ricardo, tengo un comentario de Carlos González Guerrico que lo voy a leer y al final pregunta cuál es tu opinión sobre este comentario que hace. ¿Cómo no? Dice, creo que es difícil poder saber cómo va a ser la recuperación en el país, ya que el panorama es muy desalentador local e internacionalmente. Pero teniendo en cuenta que esa repercusión va a estar atada a lo que suceda en el mundo al respecto, en nuestro país concretamente va a depender de las medidas que tome el gobierno y la intención y dirección política que tengan las mismas. ¿Quieres saber qué opinas sobre esto? Sí, obviamente, digamos. Acá hay cuestiones que son exógenas, digamos, que es lo que pasa en el mundo y que nos ha afectado, pero por supuesto después hay cuestiones que son de política económica. Digamos, yo siempre puedo hacer las cosas mejor o peor. Eso es en todos los órdenes de la vida. Bueno, aquí lo mismo. Digamos, se pueden tomar decisiones, incluso dentro de las limitaciones tan severas que tiene Argentina, se pueden tomar decisiones mejores o decisiones peores. Y eso también, en definitiva, va a impactar en cómo salimos de la crisis. Salimos mejor, salimos peor, salimos más rápido, salimos más lentamente.
Eso no lo podemos saber porque, como digo, la dinámica de la pandemia es impredecible, por un lado, y por otro lado, que me parece no del todo irrazonable, el gobierno también ha ido tomando decisiones sobre la marcha en función de lo que va ocurriendo en materia, digamos, epidemiológica, llamémosle. Así que es muy difícil establecer eso. Por supuesto, si yo tengo una política económica buena, siempre es mejor que tener una política económica mala, pero la verdad que no lo sabemos. No estamos seguros tampoco de que es tan bueno y que es tan malo, porque como les decía, todos los países han aplicado su propia receta. Fíjense lo que hizo, por ejemplo, en los extremos. Nueva Zelanda, que buscó erradicar el virus y aparentemente se aisló totalmente y aparentemente lo logró, o lo que ha hecho Suecia, que básicamente no estableció grandes restricciones, pero bueno, estamos hablando ahí de países desarrollados. O sea, Argentina no es un país desarrollado y tiene muchas limitaciones, pero en el medio de esos dos extremos ustedes van a encontrar en el mundo un montón de híbridos distintos y la verdad que nadie sabe qué es lo mejor y qué es lo peor. Hay una especie de ensayo y error que depende mucho de las sociedades, depende mucho de las culturas. Bueno, yo les diría que es una cosa así. Yo no puedo comparar los países nórdicos con Argentina, no puedo comparar a Francia con Argentina, desde ningún punto de vista, por los niveles de pobreza, un montón de indicadores que tienen que ver con salud, etc. Y fíjense que ni siquiera se puede comparar en términos de salud lo que es Alemania con lo que es Holanda o con lo que es Francia. O sea, digamos, cada país tuvo un punto de partida distinto y tomó también decisiones diferentes. Y solamente vamos a saber en el futuro quién fue el que lo hizo mejor. Pero el que lo hizo mejor siempre lo hizo mejor en función de su propio contexto. Así que hacer generalizaciones y comparaciones, eso es siempre engañoso. Yo les diría que eso sirve de poco en términos generales. Esa es mi opinión. Gracias, Ricardo. Tengo una pregunta de Jean Girard. En Sí. realidad son dos. Una es, se habla de estatización de YPF. ¿Qué pensás? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, las ayudas a las pymes están llegando muy gota a gota e inferior a lo anunciado y más tarde, sin contar la ideología. ¿No es el fin de la pyme argentina? Bueno, yo diría lo siguiente, contesto la primera pregunta y la segunda pregunta se le dejo a un especialista, que es Silvia Tedín, que nos está siguiendo en esta conversación y que es la socia del estudio que está a cargo de el departamento Misión Pymes, que se dedica particularmente a las pymes y creo que puede hacer ahí un buen panorama. Contesto la primera parte. Estatizar YPF, la verdad que no veo qué nos aportaría, sería, no sé, una decisión estrictamente. Ya la estatización que hicimos anteriormente nos sigue dando dolores de cabeza. Hoy YPF, digamos, bueno, con estos problemas que hay en el mercado internacional del crudo y qué sé yo, no sé si es una empresa verdaderamente atractiva, no sé cómo sería una cosa así, ni para qué sería una cosa así. No, tampoco he escuchado nada al respecto, no me parece que hoy si nos enredásemos como país en una discusión de ese tipo, estaríamos sacándole el foco al tema, ¿no? El tema es la emergencia, digamos, y evitar de que el costo económico de la emergencia sea tan grande como algunos piensan que va a ser, ¿no? Yo creo que acá hay un poco de, como les diría, de ligereza con el tema del costo económico de la cuarentena. Argentina tiene, digamos, alrededor del 40% de la población bajo el límite de pobreza. Esto va a generar más pobres, no sé cuántos más, pero muchos más. Y eso es un problema muy serio para el país a mediano plazo. Y eso trae también muchos problemas de salud para la gente que va a haber que atender, o sea, costos mucho más importantes para el sector público, va a tener muchos problemas en términos de educación. Piensen que el 50% de los pobres en nuestro país son menores, son chicos. Van a tener muchos problemas para incorporarse al mercado de trabajo. Es muy serio lo que está pasando. Las consecuencias económicas de esto son muy serias, muy serias. Y hay que, yo diría, no perder el foco. Yo me enfocaría en estos lugares y le dejo la palabra ahora a Silvia, que nos va a hablar del tema PYME, que sabe mucho al respecto. Bueno, buenos días a todos. Realmente es un tema en este momento.
La ayuda es verdad, la primera parte de la pregunta se refería a la velocidad que está teniendo la ayuda del gobierno para el sector. Es cierto que empezó muy tibiamente, las medidas fueron aisladas, de hecho el programa de asistencia para la producción y el trabajo se tuvo que modificar sobre la marcha, porque tal vez lo decíamos con Ricardo cuando dimos las primeras charlas allá por fines de marzo, que la realidad le iba a imponer al gobierno otra agenda que la que estaba planteada. Y esto fue así, porque cuando se informaron los primeros datos de las ventas que pedía el programa para la asistencia al trabajo, se encontraron con una realidad, que es un poco la que mostró Ricardo en la presentación de hoy, donde la caída por actividad fue mucho más de la esperada. De hecho, este programa de asistencia para el trabajo sigue sufriendo modificaciones permanentemente y se siguen incorporando empresas. En el día de hoy hay nuevas actas del comité ejecutivo que maneja, digamos, el tema, incorporando más actividades, aquellas que fueron inicio de actividad durante 2019 y 2020, y siguen modificando sobre la marcha. Es cierto que se está haciendo de una forma desprolija y tal vez no tan rápido como la necesidad lo está imponiendo, porque la realidad es que las pymes no tienen mucho tiempo de espera. Acá un poco Ricardo lo sabe y lo ha comentado en otras charlas, determinado tipo de actividades que no tienen más de un mes o dos para aguantar, esa es la realidad, o sea, no tienen la espalda para seguir esperando, y también es cierto que aunque se reabran las actividades, este tipo de empresas tiene por delante, si bien yo no soy tan pesimista y digo, bueno, van a morir las pymes, un poco que apuntaba la pregunta a la segunda parte, yo creo que las pymes tienen que reconvertirse y tienen que empezar a pensar hoy cómo va a ser ese proceso. Hay medidas pensados en la ley de empleo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los procesos preventivos de crisis, o lo que tenga que ver, capaz la agenda del gobierno imponga que haya que tener una reestructuración por tipo de industria. Eso sería esperado que obviamente esas decisiones vayan viniendo por parte del gobierno. Se está avanzando muy lentamente, el programa, por ejemplo, recién se está pagando el mes de abril, y hay empresas que todavía no se han incorporado, y para mayo ya hay empresas que están previendo en el recorte, o sea, la negociación individual con los trabajadores, de qué manera van a poder seguir en el mes de mayo. Aún las que están trabajando y son esenciales, porque han tenido una merma en la cantidad de ingresos que no les permite seguir sosteniendo, digamos, los gastos que tienen y cómo los van a afrontar, ¿no? También es cierto que la ayuda de los bancos se dificultó bastante, y los préstamos de la tasa del 24% fueron dados a cuentagotas. De hecho, todavía se están depositando algunos de los que fueron pedidos hace más de un mes. Entonces, realmente el gobierno, creo que la realidad le va a imponer tomar medidas más rápidas, ¿sí? Renovar estos programas de ayuda, sostenerlos, como decía Ricardo, o sea, no retirarlos rápidamente, porque en la medida que los retire rápidamente, ahí sí vamos a tener un problema del entramado productivo PYME que no va a sobrevivir, y si los programas se van sosteniendo y se van incorporando nuevas medidas, como por ejemplo podría ser incorporar todas estas deudas de este periodo en la moratoria que vence el 30 de junio, o inclusive prorrogarla, esto va a hacer que el gobierno tenga posibilidades, digamos, de intervenir en el sector y salir al salvataje. Yo creo que hoy lo que se precisa es eso, una rápida intervención para salir al salvataje, que todavía no se la ve, no se ve ese plan, digamos, coordinado para salir al salvataje. Gracias Silvia, gracias Ricardo. Tengo una pregunta más en el chat de Audrey Milkensen-Lott del estudio Elsen. Dice, hablando de proteccionismo y políticas económicas, ¿cómo influirá la separación de Argentina con el Mercosur? ¿Generará que Argentina se acerque a otros países con políticas más restrictivas en términos generales como Venezuela? Bueno, esto del Mercosur y lo que se dijo y qué sé yo, ha sido algo bastante extraño, digamos así. Hubo una declaración, después se fue para atrás. La declaración que se hizo fue bastante insólita, porque en realidad lo que se dijo es que Argentina no iba a acompañar al resto de los países del Mercosur en una serie de negociaciones que hoy están abiertas por acuerdos de libre comercio con determinados países. Por ejemplo, la India, que es muy importante. Pero se dijo eso nada más. O sea, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, eso ya se firmó, está en pie. Así que, digamos, la verdad que Argentina no tenía ninguna necesidad de decir eso. Y después incluso parece que se recapacitó,
se habló con un par de presidentes y el tema quedó en agua de borrajas. Yo creo que Argentina hoy la mejor opción que tiene claramente es el Mercosur. Argentina no tiene, como Chile, por ejemplo, acuerdo de libre comercio con 20 países. Argentina ha quedado bastante encerrada, digamos, así históricamente, y para ser atractivo siempre le conviene ir con el resto del Mercosur. Así que mi opinión es que eso, la verdad que me sorprendería que pase a mayores, porque es una cosa de lo más rara que no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. Es decir, yo me quedaría muy tranquilito y si, bueno, digamos, al país en una de esas no le interesa, por ejemplo, hacer un acuerdo con la India o con Canadá, bueno, no sé, se podrá expresar cuando llegue el momento en la mesa de negociación. No entiendo para qué se hizo esa declaración. La verdad que no lo entiendo. No sé. A Argentina no le conviene de ninguna manera desvincularse del Mercosur. Y por otro lado, lo más importante que tiene por delante, que sí es muy importante, y que por supuesto que todavía falta para que eso se instrumente, porque hay mucho trabajo por hacer, y hoy por supuesto las prioridades pasan por otro lado, es el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Eso es muy importante para Argentina a mediano plazo. Piensen que eso se negoció prácticamente a lo largo de 20 años. Todos los presidentes aquí han estado negociando eso. No es un invento de el gobierno pasado. Eso se venía negociando hace, creo que desde la época de la presidencia de Menem. Así que imagínense. Yo creo que evidentemente Argentina es un país muy chiquito y digamos, claramente lo que le conviene es trabajar en función del bloque. Yo no creo que eso cambie. Me parece que esas fueron declaraciones desafortunadas que no entiendo qué quisieron hacer. No le daría en primera instancia mayor importancia. Bueno, gracias Ricardo. No sé si vamos a ir cerrando, tengo una pregunta más, vos me dirás, o Liliana, hay una pregunta más en el chat. Como quieran. De Gabriela Fernández Barbosa, pregunta, ¿hay una oportunidad para la Argentina para el sector de alimentos pero con mayores exigencias? Y en la exportación de servicios, ¿cuáles serían los sectores con oportunidad y con qué países? Y después me dirás si querés que sigamos o cómo seguimos. Bueno, en materia de comercio internacional, yo creo que claramente el comercio internacional de servicios va a seguir creciendo y probablemente el de bienes se va a ver ralentizado por un montón de cuestiones. Argentina, donde tiene verdaderamente ventajas comparativas, es el sector agrícola ganadero. No lo tratamos muy bien en general, pero es ahí donde Argentina puede hacer la diferencia. Así que yo creo que claramente hay que seguir por ese lado. Sí es cierto que probablemente en materia de comercio internacional, los países importadores con todo esto van a poner cierto tipo de restricciones fitosanitarias, etcétera. O sea, va a haber mucha más, yo creo, exigencias en términos de lo que se comercia desde el punto de vista de bienes. Pero bueno, ahí nuevamente va a haber que ponerse a tono para seguir adelante. El comercio internacional de servicios, yo creo que eso va a seguir adelante, porque como les digo, esta crisis lo que le ha dado un enorme impulso es a la digitalización. De manera que muchas cosas ahora se van a pasar a hacer de ese modo. Así que desde el punto de vista de los servicios, yo diría que desde el punto de vista de lo que genera la emergencia, yo no creo que genere problemas. Quizás al contrario, quizás genera oportunidades. Bueno, no sé muchas si gracias. Ricardo, la verdad que estuviste súper explícito, muchísimas gracias. Clary, ¿hay alguna pregunta más? Pareciera que no. Bueno, les quiero agradecer tanto a Silvia Tedín, socia del estudio SMS San Martín Suárez y asociados, que forma parte del grupo SMS Latinoamérica, y a vos, Ricardo, que sos economista de la UBA, ¿sos? De la UADE. UADE. Bueno, de la UADE. Yo soy contadora de la UBA, por eso te preguntaba a ver si habíamos estado juntos en la facu. Bueno, te agradezco muchísimo, Ricardo, le agradezco también muchísimo a Silvia. La verdad que estuvo muy interesante, siempre nos acompañás con estas lindas charlas. Veo que en el chat hay muchas palabras elogiosas para ustedes, así que
Les agradecemos muchísimo y bueno, como esto es muy dinámico, no sé, este año si podemos abusar de tu generosidad, capaz que más adelante podemos hacer un upgrade de cómo viene todo esto, porque realmente ponele cuando se firme el acuerdo de la deuda y todo eso, ahí va a haber muchos temas interesantes para tocar contigo, que manejas también todo este tema. Así que bueno, 1.000.000 de gracias a ustedes, a SMS, vi que Pablo San Martín estaba anotado también y estaba conectado, así que le agradezco también mucho a él y a todos los participantes que nos llenan de alegría, porque había más de 40 personas conectadas, así que nos encanta poder animar estas reuniones y haber reconvertido las actividades de la Cámara a este formato digital. Así que te dejo, Ricardo, si quieres dar un saludo final a los participantes y les mando un beso a todos. Bueno, bueno, muchas gracias por tu palabra. Bueno, me alegro que la charla, a pesar de que a veces entiendo que se pone un poco deprimente, les haya parecido interesante. Y bueno, yo creo que el mensaje es que hay que tener ánimo porque la vida continúa y nos iremos adaptando. El ser humano lo ha hecho así en todas las épocas de la historia. Así que así será. Les agradezco mucho y por supuesto desde el estudio quedamos a disposición por lo que pudieran requerir.